Señor, gracias te damos por tu preciosa sangre que nos libertó de nuestros pecados, Señor, que nos lavó, que nos rescató de nuestra maldad. Señor, gracias te damos porque tu amor fue más grande, como dice tu palabra, tu amor fue más grande que la transgresión. Señor, en esta mañana te ruego que me llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Lo que voy a presentar esta mañana, Señor, es algo precioso, lo más grande, por lo que tú viniste al mundo, Señor, a darte por nosotros, Señor. Y te ruego que me llenes con tu Espíritu Santo y de que no sea mis palabras, Señor, sino que tu palabra, Señor, que nada que sea interferido en tu evangelio, Señor, sino que tu palabra sea predicada con poder. En el nombre de Jesús, amén. Le damos la gracia al Señor, mis hermanos, porque Él ha sido bueno para con nosotros un día. Y escuchando a mi hermano Miguel abrir culto, dije, ya basta, solo necesitamos cantar y ya para terminarnos. Predicó el evangelio, mis hermanos, y lo resumió a la perfección. Ahora, la semana pasada, nuestro hermano Miguel predicaba y nos daba el diagnóstico a nuestra enfermedad mortal. Y ahora, mis hermanos, tengo el privilegio de mostrar la cura a nuestro diagnóstico en esta mañana. Ahora, Pablo declaró, mis hermanos, en el versículo anterior, las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado. ¿Se acuerdan del versículo 20 de Romanos 3? Ahora, y aquí surge una pregunta, ¿por qué no podemos ser justificados por las obras de la ley? Le voy a invitar que abra su Biblia en Deuteronomio 27, versículo 26. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Ya Dios, mis hermanos, había dicho la razón o por qué no podíamos ser justificados por la ley. La ley, mis hermanos, demandaba completa obediencia y el que no cumplía la ley caía en maldición. Leemos NBI, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley, y todo el pueblo dirá, amén. O sea, así sea. Entonces, vemos, mis hermanos, que nadie ha podido obedecer la ley, solo Cristo pudo obedecerla desde el pesebre hasta la cruz. Ahora, el tema de mi mensaje, mis hermanos, ya mi hermano lo había dicho, es la cura a nuestro diagnóstico. La cura a nuestro diagnóstico. Ahora sí, abra su Biblia, vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 21, vamos a leer hasta el 31. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Y ponga una marca ahí, mis hermanos, porque ese va a ser nuestro texto base. Vamos a ir a diferentes pasajes, pero aquí vamos a donde vamos a estar. Entonces, Pablo comienza diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, hay una palabra muy pequeñita aquí, mis hermanos, y es cómo comienza Pablo este versículo. Dice, pero. Ahora, la palabra pero, mis hermanos, aparece más de 3,000 veces en la Biblia. Y es uno de los conectores que funciona para contrarrestar una idea por otra. Le voy a dar 3 ejemplos. No los busque, van a aparecer en la pantalla. Este es el ejemplo del contraste del plan humano versus el plan divino de Dios. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. O sea, el hombre planea toda su vida, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que así voy a vivir, en esto voy a gastar mi dinero, pero dice el Señor dirige sus pasos. Vemos la conexión, o para un conector, la palabra pero se utiliza aquí como un conector que funciona para contrarrestar una idea negativa a veces por otra positiva. Otro ejemplo, Efesios 2:4. El contexto aquí, mis hermanos, es que dice de que nosotros éramos hijos de ira. Pero dice, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y el tercer ejemplo es 1 Corintios 10:23.
lo que no conviene versus lo que edifica. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, entendiendo más esta palabra, mis hermanos, la primera palabra que vemos aquí en este versículo, es muy importante porque el versículo anterior nos condenaba, decía de que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y ahora Pablo presenta y dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, aparte de la ley, Pablo dice que Dios ha determinado aceptar a los pecadores sin que ellos previamente tengan que obedecer la ley. Pero ahora dice que se ha manifestado la justicia de Dios. Dios ha decidido mostrar, mis hermanos, su plan de salvación que estuvo oculto. Vaya conmigo ahora a Colosenses 1, 26, 27 para ver esta idea. Todas las personas, hermanos, que vivieron en el Antiguo Testamento, Colosenses 1, 26 y 27. Dice el apóstol Pedro también de que los profetas, dice que indagaron en esta verdad acerca de la salvación, pero dice que ellos no entendían completamente cómo es que iba a ser que Dios iba a redimir a la humanidad. Y Pablo nos lo dice en Colosenses 1, 26 y 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Sí? No es a todos se los dio a conocer, es a unos que Dios le quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces vemos que este plan estuvo oculto, mis hermanos, por los siglos y las edades, pero Dios ha decidido mostrarlo. Ahora, la palabra que vemos aquí acerca que la justicia de Dios se ha manifestado es la palabra en griego dikaiosune. Dikaiosune. ¿Qué es la justicia de Dios? Ahora, la justicia, mis hermanos, para nosotros tiene dos significados. Y en nuestro contexto, la justicia que conocemos es la que vemos en las cortes. Por ejemplo, un juez que te da justicia por haber cometido un crimen. O sea, una justicia que el juez hace para contigo por haber cometido un crimen, o te hace justicia cuando alguien te hizo algo malo o algún daño. Pero esta justicia de la que Pablo habla, mis hermanos, es diferente de esta justicia que nosotros conocemos. Dikaiosune es rectitud moral, carácter moral de Dios o perfección de Dios. Ahora, Dios exige perfección, mis hermanos, para que nosotros podamos estar delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y nosotros no. Ahora, tenemos un problema. Nosotros somos pecadores y no tenemos esa clase de rectitud para entrar al cielo. En inglés, la palabra aquí justicia, mis hermanos, es más entendible. Se dice righteousness, o sea, es una perfección moral que Dios aplica al pecador sin que éste sea moralmente bueno o la merezca. Entonces, hay otro dato interesante, mis hermanos, acerca de esta justicia, y esto que dice Pablo es que esta justicia había sido profetizada desde antes. Dice que había sido dicha por los profetas. Vaya conmigo a Isaías 51, 8. Isaías 51, 8, ya Dios nos había dicho, mis hermanos, cómo era esta justicia. Y notemos, mis hermanos, que Dios desde antes, este no es un tema en el Nuevo Testamento de que la salvación, cuando Dios le da salvación a alguien, esa persona es salva eternamente. Esto está en el Antiguo Testamento. Lo tenemos, Isaías 51, 8 dice, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero, notemos la palabra otra vez ahí, pero, mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. O sea, mis hermanos, todos los que reciben esta justicia son bendecidos temporalmente, eternamente, dice Isaías. Esta justicia es eterna, mis hermanos, y significa que el que la obtiene nunca la puede perder, porque si la pierde, entonces es porque Dios no es eterno y su justicia no es eterna. Ahora, hay un problema. La justicia de Dios, mis hermanos, también demanda castigo.
Y aquí hay un dilema. Un dilema es una situación en la que debes elegir entre una opción buena y la otra también es buena, entre dos opciones buenas, perdón, pero que las dos tienen desventajas. La primera opción es que Dios es santo y justo y no puede pasar por alto el pecado, y su justicia exige la muerte del pecador. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque, este es el versículo que lo sabemos de memoria, porque la paga del pecado es muerte. Ahí vemos, mis hermanos, que Dios sería injusto si perdonara al pecador sin que el pecador tenga que pagar. Alguien tiene que pagar la pena. Dios dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, la contraparte del dilema es que Dios es santo y justo, pero también es amor. Y Dios, y Pablo dice en la última parte de este versículo, más, o se podría decir, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que en su justicia, en su santidad, mis hermanos, Dios exige la muerte del pecador, pero en su amor, Él quiere redimir al pecador. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así, mis hermanos, es como Dios revela su plan de salvación. Su justicia y su amor se unen en la cruz. Dios es justo al sacrificar a su Hijo, pero también es amoroso al darnos su perdón por medio de su Hijo. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Entonces, es como Dios castiga a su Hijo, mis hermanos, en la cruz, y nosotros recibimos el beneficio de su sacrificio. El Evangelio, mis hermanos, revela cómo Dios puede salvar al pecador sin que Dios mismo comprometa su justicia. Ahora, Pablo, mis hermanos, no había inventado esta enseñanza. Esta enseñanza había sido profetizada, dice, por la ley y por los profetas en el Antiguo Testamento. Vimos en Isaías que Dios ya había dicho cómo iba a hacer esta justicia. Ahora, los israelitas, cuando hacían sus sacrificios diarios, cuando se hacían el sacrificio anual, todo el sistema sacrificial, mis hermanos, apuntaba a cómo iba a ser o qué es lo que tenía que pasar, mis hermanos, para que ellos, su pecado fuera limpiado eternamente. El tabernáculo, mis hermanos, ya vimos cuando estábamos ahí en Levítico, vimos que todos los utensilios del tabernáculo, el tabernáculo simbolizaban, era un tipo de Cristo. Y todas las profecías del Antiguo Testamento, los salmos, todos estos apuntaban a Cristo. El Salmo 22, mis hermanos, es un salmo de David y que habla exactamente todo lo que Cristo tuvo que pasar en la cruz. Ahora, aquí surgiría una pregunta. ¿Cómo se obtiene esta justicia? ¿Qué hago yo para obtener esta justicia? En el versículo 10, mis hermanos, de Romanos 3, Pablo nos dijo que no hay ningún justo. Entonces, para obtener esta justicia, mis hermanos, no puedo yo obtenerla por mis propias cuentas, sino que alguien que es justo debe dármela. Versículo 22 dice Pablo, de Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién dice? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora, la justicia de Dios, mis hermanos, tiene dos caras. La primera cara de la justicia de Dios es que la justicia que Dios derramará sobre los que no se arrepientan cuando se van al infierno. Dice la Biblia que todos los que no se hayan hallado escrito en el libro de la vida, dice que serán arrojados en el infierno y ahí sufrirán perdición eternamente, mis hermanos. Recibirán la justicia de Dios y la ira de Dios. Ahora, la otra cara de la justicia de Dios es el carácter moral que Dios aplica al pecador que se arrepiente. Entonces, la justicia tiene dos caras. La primera es la justicia que Dios derramará sobre el pecador no arrepentido, y la otra es la justicia de Dios, o sea, el carácter moral de Dios que Él aplica al pecador arrepentido. Ahora, Pablo explica qué justicia es esta. No es la justicia que demanda la muerte del pecador. ¿Por qué? Porque esa justicia ya fue satisfecha en Cristo. Sino que es la justicia que declara sin culpa al pecador. Ahora, ¿cómo se obtiene esta justicia? Pablo
nos dice, por medio de la fe, por medio de confiar en Jesús. Ahora, los que estamos aquí en la puerta estrecha, mis hermanos, hemos enseñado acerca de qué es la fe. La fe del griego pistis, que significa ser convencido por pruebas. Ahora, si yo te preguntara cuáles son las pruebas que Dios nos ha dado a toda la humanidad para que confiemos en Jesucristo, ¿cuáles serían? Amén. La vida, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, la vida, mis hermanos, de Jesucristo, su vida de perfección ante el Padre, nos muestra de que Dios, esa es la forma, mis hermanos, que Dios ha demostrado cómo el pecador es justificado. Si nosotros confiamos en su vida, en su perfección, nosotros seremos justificados. En la muerte, ¿por qué en la muerte? En la muerte, mis hermanos, Jesús tomó la muerte que tú y yo merecíamos. Jesús, mis hermanos, fue sacrificado por nosotros y en nuestro lugar. Y la resurrección de Cristo, por la resurrección de Cristo, mis hermanos, somos justificados. Pablo dice que si Jesucristo no resucitó, dice, entonces cerremos aquí y vámonos para la casa mejor. Porque somos los más dignos de misericordia, dice Pablo, los más dignos de lástima. Pero Jesucristo ha resucitado, mis hermanos. Entonces, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo se obtiene esta justicia? Por creer en la vida, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y este es el Evangelio. Ahora, la fe, mis hermanos, es un regalo de Dios. Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, dice. Es un regalo de Dios. Nadie, mis hermanos, puede producir fe. ¿Por qué? Por la única razón de que no hay nadie bueno. Todos se hicieron inútiles, dice Pablo. Ahora, ¿para quién es esta justicia? Otra pregunta, le hacemos otra pregunta al versículo. ¿Para quién es esta justicia, Pablo? Para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Judíos y gentiles, mis hermanos, pueden ser justificados por el único que tienen, pero lo único que tienen que hacer es abrir las manos y aceptar el regalo de Dios. ¿Por qué? Por cuantos todos están en la misma situación, mis hermanos. Ahora Jesús mismo, mis hermanos, vaya conmigo a Juan 3, versículo 14 y 15. Jesús mismo me dice lo que debo hacer. ¿Cómo le hago para obtener esa justicia? Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Aquí Jesús está teniendo una conversación, mis hermanos, con Nicodemo. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Jesús está hablando, mis hermanos, de aquel acontecimiento que vimos en Números. Los que estamos aquí, hemos estudiado el Antiguo Testamento. Vimos en Números acerca de cuando los israelitas se rebelaron contra Dios y contra Moisés, cuando empezaron a murmurar. Y dice que Dios les envió serpientes que los mordieron. Entonces Dios le dice a Moisés, levanta un asta y en esa asta construye una serpiente de bronce. El bronce es juicio, ¿se acuerdan? Entonces en esa asta estaba la serpiente y dice que todo el que viere esa serpiente será salvo. Entonces Jesús, cuando habla aquí, mis hermanos, de decir de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea, así que como todos los israelitas que tuvieron fe vieron a la serpiente, así mismo dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que vea en Él y confíe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como las serpientes en el desierto los mordieron, y así como nosotros, cada uno de nosotros hemos sido mordidos por la serpiente, por Satanás, mis hermanos, cuando volteamos a ver a Cristo en la cruz podemos ser salvos. Amén. Pablo dice, mis hermanos, que esta justicia es sin distinción, judíos y gentiles, y es sin diferencia. Ahora, ¿por qué no hay diferencia entre judío y gentil, Pablo? ¿Por qué Dios no salva a los gentiles de una forma diferente que a los judíos? ¿Por qué tiene que ponerlos en una misma bandeja? La respuesta está en el versículo 23.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así, mis hermanos, como todos universalmente pecaron, la oferta es universalmente para todos los que creen. Todos están en la misma situación y todos están en condenación, así que todos reciben la misma oferta. Todos pecaron, mis hermanos. Entonces, dice Pablo que todos pecaron. Ahora, definamos qué es pecar. De la palabra del griego amartia, que significa errar al blanco. Entonces, en la antigüedad, mis hermanos, cuando las personas iban a disparar tiro al blanco, tenían el target, el blanco, ¿verdad? Disparaban con sus flechas, pero cada vez que pegaban en diferentes áreas donde no era el blanco, decían, he pecado. Errado. O sea, no es una palabra, mis hermanos, que tiene connotación mala en la antigüedad, sino que era una palabra que se usaba para cuando fallaban al blanco. Entonces, ¿qué traducida a nosotros, mis hermanos? ¿Qué significa? Llevando esa idea a nosotros, significa que todo pensamiento, toda palabra o acción queda corta, que está corta de la santidad y perfección de Dios, es fallar al blanco. Entonces, muchas personas, mis hermanos, lo vemos en nuestra cultura, que ellos justifican su vida de pecado. Entonces, se podría decir que estas personas erran al blanco todo el tiempo, pero ellos mueven el blanco donde les conviene. Entonces, esto es la situación en la que nosotros estamos, mis hermanos. Estamos todo el tiempo errando al blanco. Entonces, todos pecamos en Adán. Adán, mis hermanos, es nuestro representante, así como un presidente. Cuando un presidente toma malas decisiones, no solamente lo perjudica a él, sino que perjudica a todo el pueblo. Todo el pueblo, mis hermanos, sufre las consecuencias. Entonces, Pablo dice que estamos destituidos. Esto significa, mis hermanos, que si estamos significa que una vez estuvimos instituidos en Dios. Una vez estuvimos instituidos en la gloria de Dios. Adán, mis hermanos, cayó de la gloria de Dios y arrastró a toda la humanidad con él. Veámoslos en Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si estamos destituidos, mis hermanos, significa que una vez estuvimos instituidos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, espera, Pablo. No es justo que a mí se me culpe por el pecado de Adán. Algunas personas podrían preguntar, eso no es justo que a mí, o podrían decir, eso no es justo que a mí se me culpe por el pecado de Adán. Pero imagínate, mis hermanos, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de estar en el huerto de Edén, ¿nosotros hubiéramos sido mejores que Adán? Lo mismo, mis hermanos. El hombre, mis hermanos, no solo peca por naturaleza, sino que también es pecador por práctica. Nadie puede culpar a Adán de su pecado porque cada uno de nosotros decide pecar. ¿O a poco Adán nos hace pecar ahora? No, nosotros decidimos, mis hermanos. Ahora, notemos algo aquí, mis hermanos, en este versículo de Pablo, que dice, no dice que fuimos destituidos, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y habla en tiempo presente. Ahora, todas las personas que no tienen a Cristo, mis hermanos, como su Salvador, están destituidas. Dice que Cristo vino a salvar a lo que se había perdido. Y también dice de que en Juan, cuando habla acerca de que Jesucristo no vino a condenar al mundo, dice porque el mundo ya está condenado. Ahora, la única razón, mis hermanos, por la que tú
y yo no estamos destituidos de la gloria de Dios, es porque la perfección de Cristo está en nosotros. Si Cristo, mis hermanos, se apartara por un instante de nosotros, estaríamos destituidos una vez más. Un predicador dijo una vez de que en el momento que Jesucristo se apartara de nosotros, tendríamos la capacidad de perdernos una vez más. ¿Por qué? Porque esto es solamente por Él, mis hermanos, que estamos en Dios. Entonces, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos salvarnos ni satisfacer la justicia de Dios. ¿Cómo volvemos a estar instituidos en la gloria de Dios? ¿Cómo le hacemos? No podemos hacerlo, mis hermanos, porque por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 y 12, Pablo dice que a una nos hicimos inútiles. No hay nadie que haga lo bueno. Entonces, estas son muy malas noticias, mis hermanos. ¿Cómo volvemos a estar instituidos, Pablo? Pablo responde, Dios toma la iniciativa. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dios toma la iniciativa, Dios hace lo que no podemos hacer. Versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, antes de explicar este versículo, mis hermanos, meditemos de qué Dios nos justificó, de qué Dios nos perdonó. Veamos este catálogo, mis hermanos, de pecados que los seres humanos hemos cometido contra un Dios santo. Cuando estaba estudiando esta parte, mis hermanos, y quería agregar esto, lo pensé muchas veces y digo, ¿lo agrego o no lo agrego? Pero creo, mis hermanos, que es muy importante que veamos la calidad moral que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. ¿Por qué? Porque si no nos vemos nosotros como los pecadores más grandes que somos, el Evangelio no va a tener ese gran esplendidez, mis hermanos. Ahora, pecados de los que Dios nos perdonó: adulterio, homosexualidad, lesbianismo, perversión, bestialidad, violencia, lascivia, pornografía, abortos, infidelidad, divorcio, malos tratos conyugales, crueldad, asesinato, robo, allanamiento de morada, fraude, vandalismo, corrupción, lenguaje sensual, maledicencia, blasfemia, mentira, murmuración, calumnia, embriaguez, drogadicción, soberbia, envidia, codicia, ingratitud, vida mental impura, odio, amargura, racismo, explotación, engaño, quebrantamiento de promesas. Y no nos bastaría las horas para describir muchos más, mis hermanos. Ahora, ¿te parecieron ofensivos esos pecados? A Dios mucho más, mis hermanos. Dios tuvo que darle la peor muerte a su Hijo para demostrarnos lo tanto que Él odia el pecado. Jesús, mis hermanos, no murió ahorcado, no murió apedreado, no murió de un ataque al corazón. Dios tuvo que darle la peor muerte que había en los tiempos de Jesús, que era la muerte en cruz. Y de esa forma demostrarnos a nosotros lo tanto que Él odia el pecado. Pero, mis hermanos, esta es la gloriosa verdad del Evangelio, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en nuestro vómito de pecado, en nuestra suciedad, cuando estábamos en nuestro más grande hoyo, mis hermanos, del lodo, Él nos rescató de su justa ira. Siendo justificados, dice Pablo, gratuitamente por su gracia, Dios nos da, mis hermanos, el carácter moral que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pablo dice, nada. Es completamente gratis. Así como cantamos, mis hermanos, mi maldad lavada fue, no queda más, quitada es, soy libre en ti, Jesús, y mi culpa fue lavada por siempre. Dios, mis hermanos, nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio, dice la traducción al lenguaje actual. Ahora, Arthur Pearson, mis hermanos, un predicador del año 1800, dice, Dios al justificar a los pecadores, realmente los llama justos cuando no lo son. No los culpa de pecado cuando hay en realidad pecado. Y atribuye su rectitud o su justicia donde no la hay. Martín Lutero decía, simul iustus et peccator, simultáneamente justo y pecador. Somos pecadores
pero somos justos por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, somos declarados sin culpa gratuitamente, dice Pablo. Y ahora surge una pregunta. ¿Y mi deuda para con Dios, quién la paga? Aquí entra el glorioso intercambio, mis hermanos. Cristo recibe el castigo por mis pecados y yo recibo su justicia o rectitud moral. Ahora, justicia positiva, mis hermanos. Esta es una justicia positiva, la que recibimos. En la cruz sucedió esto. Imagínate que estás en una deuda exagerada con el banco y no puedes pagarla. Pero luego vas al banco y dices, mira, vengo a pagar la deuda. Entonces la persona ahí del banco te dice, no, pero tú no debes nada. ¿Cómo? Si no debes nada, alguien vino a pagar tu deuda y no solamente te dejó la deuda en cero, sino que te depositó $10 millones en tu deuda, mis hermanos. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Jesucristo no solamente quitó toda nuestra deuda que teníamos para con el Padre, sino que también nos depositó su justicia perfecta en nosotros, mis hermanos. Cristo Jesús compró mi redención. Cristo Jesús compró mi redención. Esta palabra, mis hermanos, es apolutrosis, que significa rescatar o volver a comprar. Y es término, mis hermanos, de redención viene del mercado de esclavos. En los tiempos bíblicos, mis hermanos, podías ir a un mercado de esclavos y comprabas un esclavo y tenías dos opciones, o te lo quedabas para ti o lo dejabas en libertad. Ahora, esto es lo que Jesús hizo, mis hermanos. Jesús fue al mercado de esclavos y pagó el precio por nuestra libertad. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿A quién le pagó Jesús el precio? Algunos dirían, a Satanás. ¿Sí? Porque éramos hijos de Satanás. ¿Cuántos eran hijos de Satanás? Entonces, lógicamente diría a Satanás, Jesús le pagó el precio. Pero veamos lo que dice la Biblia. 2 Corintios 5, 18. Segunda de Corintios 5, 18 dice, y todo esto, ahora, pausa ahí, mis hermanos, un poquito. ¿Qué dice el 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice, ¿quién nos reconcilió con quién? Consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Jesús, mis hermanos, no pagó el precio a Satanás porque nosotros le pertenecíamos a Dios, nosotros nos desviamos, nos apartamos de Dios, nos hicimos aún inútiles, pero Jesucristo vino a pagar el precio por nosotros y se lo pagó a Dios, mis hermanos. Él se lo pagó a Él mismo. Ahora, ¿a cuánto les pasa lo que me pasa a mí? ¿Cuánto les pasa que muchas veces no se sienten justificados? Solo yo. Ahora, otro predicador del año 1800, mis hermanos, Crassus Scofield, dijo, la justificación es el acto de Dios por el que Él declara justos a todos los que creen en Jesús. Es algo que tiene lugar en la mente de Dios, no en el sistema nervioso o en la naturaleza emocional del creyente. No es porque algunas veces no lo sentimos justificados, mis hermanos, que no somos justificados. Satanás, mis hermanos, y nuestro pecado, nuestra carne, el mundo nos quiere hacer sentir que no somos justificados ante Dios, pero esto es algo que pasó en la mente de Dios, mis hermanos. Y la Biblia dice que estamos en Cristo, mis hermanos, y somos nuevas criaturas. ¿Ven? Ahora, Dios mismo, mis hermanos, toma la decisión de hacer la paz con nosotros. Nadie puede buscar a Dios, entonces Dios tiene que buscar al pecador. Versículo 25, regresemos a Romanos. Romanos 3, 25. ¿Lo tenemos? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, Dios puso, mis hermanos, la palabra que donde dice aquí que a quien Dios puso es Dios predeterminó a Jesús como sacrificio. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 de Hechos 27 que dice que porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y consejo habían
antes predeterminado que sucediera. Dios, mis hermanos, fue el que predeterminó que Jesucristo pasara por todo lo que haya pasado. Pablo dice también de que Jesucristo es el Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, esto fue algo que Dios hizo, mis hermanos. Es una decisión que Él tomó antes de que nosotros la tomáramos. Ahora, la propiciación, mis hermanos, palabra que vemos aquí en 25, tiene dos significados. El primer significado es, el término se usaba en la cultura griega para describir el acto de calmar la ira de una deidad. Y lo vemos también en los sacrificios humanos que hacían en México, los mayas y todas estas personas. Estas personas, para cuando el dios o la deidad esa estaba enojada, hacían un sacrificio y dice que con eso calmaban la ira de esa deidad. Ahora, ¿de dónde creen que vienen todas esas ideas? Hermano Miguel decía la semana pasada, el miércoles, que Satanás, mis hermanos, copia todas estas ideas, mis hermanos, para hacernos ver de que supuestamente hay otros dioses, cuando hay un solo Dios verdadero. Ahora, estas personas hacían sacrificios para calmar la ira de esas deidades. En el caso del cristianismo, mis hermanos, Dios no pide que nosotros sacrifiquemos a alguien para calmar su ira. Dios mismo calma la ira de sí mismo. Al Cristo, mis hermanos, ser propicio fue nuestro sustituto ante el Padre. O sea, que Él satisfizo la ira divina que Dios demandaba por el pecado, haciendo que Dios vuelva su rostro hacia nosotros, a favor de nosotros. Entonces, mis hermanos, así como en Lucas 18:13 vemos el publicano que dice, sé propicio a mi pecador. Estaba diciendo, o le estaba pidiendo a Dios que le mostrase misericordia, no demandándole que pagase la pena por su culpa, sino que alguien inocente pagara por él. Ahora notemos que fue Dios Padre, mis hermanos, quien tomó la decisión de ofrecer a su Hijo por nosotros. Dios está airado contra el pecador, dice Salmo 7:11, todos los días. Entonces, pero en lugar de destruir al pecador y aplacar su ira, en su amor, Él decide entregar a su Hijo para que sea su Hijo quien pague, ya que no hay ningún justo y que todos están destituidos de la gloria de Dios. La deuda del pecador, la deuda por el pecado es contra un Dios santo. Solamente ese Dios santo puede pagarse a sí mismo. Él no puede, mis hermanos, aceptar el pago de pecadores porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, ya lo vimos la semana pasada. Y su justicia, mis hermanos, jamás sería satisfecha. Vimos en el versículo 20 de Romanos también que dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es por medio, mis hermanos, de confiar en su sacrificio y al hacerlo, Dios nos declara sin culpa y nos ve como si nunca hubiéramos quebrantado ninguno de sus mandamientos. Ahora, el segundo significado de la propiciación, primer significado era Dios aplaca la ira de sí mismo, dándole muerte a su propio Hijo. Segundo significado de la propiciación, mis hermanos, lo vimos en el libro de Levítico, el arca del pacto y el propiciatorio. Ahora, ¿se acuerda qué había en el arca del pacto dentro? Estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. ¿Qué simbolizaban esas tres cosas? La primera, las tablas de la ley, era la evidencia del pecado del hombre. En esas tablas, mis hermanos, iba a estar por siempre esas tablas ahí para que evidenciaran el pecado. Cada vez que cometieran pecado los israelitas iba a evidenciar esto es lo que ustedes han hecho. También, mis hermanos, estaba el maná, que simbolizaba el alimento de Dios recibido ingratamente. ¿Se acuerdan? Estamos hartos de este maná liviano. Estamos hartos de esta comida. La Biblia dice, mis hermanos, que Jesucristo es el maná que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo. Entonces los israelitas, al decir esto, estamos hartos de esto, estaban rechazando a Cristo. Entonces, el otro instrumento que estaba era la vara de Aarón, que simbolizaba la rebelión del pueblo sobre la autoridad de Dios. ¿Se acuerdan cuando la tierra se tragó a los de Coré y a sus seguidores?
¿Por qué se los tragó? Dice, porque se rebelaron contra Aarón y contra la autoridad que Dios había implantado, Moisés y Aarón. Entonces, mis hermanos, todo esto simbolizaba el pecado del hombre. Estaba dentro del arca, un testimonio que ustedes no pueden cumplir la ley de Dios. Pero, mis hermanos, encima estaba el propiciatorio y los querubines representando la santidad de Dios. En Levítico 16, el día de la expiación, ¿qué se hacía? En el día de la expiación se rociaba sangre, mis hermanos, de un cordero inocente, y esta sangre cubría el pecado del pueblo y los protegía de la santidad de Dios. Entonces, trayéndolo a nuestro tiempo, mis hermanos, podemos decir que Jesús es nuestro propiciatorio. Jesús es nuestro propicio, estando entre los pecadores culpables y la santidad de Dios. Por eso es que el publicano, mis hermanos, tenía una mejor teología que el fariseo. Él dice, sé propicio a mi pecador. Yo sé que soy pecador, yo no puedo salvarme, y así que te necesito, Señor. Ahora, Pablo dice, mis hermanos, que Dios manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto significa, mis hermanos, que Dios esperó con paciencia aproximadamente 4,000 años, desde Adán hasta Cristo. Después de este tiempo, mis hermanos, Cristo se entrega como sacrificio por todos los pecados de estos santos y por todos los que habían de creer en toda la historia humana. Pero mientras tanto, tenían que hacer sacrificios. Ahora, ¿cómo funcionaba el sistema sacrificial? ¿O para qué era? ¿Alguna vez te has preguntado para qué tenían que sacrificar animalitos? Hay un ejemplo, mis hermanos. Imagínate que tienes otra vez una deuda con el banco. Y dices, vas y no puedes pagar la deuda, entonces le dices al banco, mira, quiero arreglar con ustedes, yo sé que no puedo pagar la deuda, pero permítame pagarle los intereses nada más. Entonces el banco acepta, pero ¿qué te dice el banco? La deuda del capital queda intacta. Puedes pagar los intereses, pero la deuda del capital queda intacta. Bueno, así mismo, mis hermanos, era en el Antiguo Testamento. Dios esperó con paciencia, recibiendo solo los intereses de sus deudas que ellos habían acumulado. Y los intereses, mis hermanos, eran los sacrificios de animales. Pero cuando se manifestó, dice, su justicia, entregando a Cristo, Él pagó, mis hermanos, la deuda total por sus pecados. La deuda quedó cancelada en ellos, mis hermanos. En la cruz, mis hermanos, Jesús pagó el precio por sus pecados y por los nuestros. 1 Juan 2:2 dice, y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ellos, mis hermanos, confiaban en Cristo viendo al futuro. Ellos sabían de que había sido profetizado en Adán. ¿Se acuerdan que dice que le dijo a Eva de que su simiente le iba a aplastar la cabeza a la serpiente? Bueno, ellos confiaban, mis hermanos, en un Mesías que vendría al final, en el futuro. Pero nosotros confiamos ahora en un Mesías que ya vino. Es lo mismo, mis hermanos. Ahora, Dios tenía un plan en que Él sería el justo al cobrar la deuda. Y al mismo tiempo, el único que podría justificarnos. Versículo 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, la muerte de Cristo, mis hermanos, revela cómo luce la justicia que Dios demandaba al ser humano. En la cruz, como les dije, Dios trató a Cristo como debería tratarnos a nosotros. Todas las personas, mis hermanos, que se vayan al infierno, recibirán o sentirán lo mismo que Jesucristo sintió en esa cruz. Total abandono del Padre. En la cruz, mis hermanos, Él derramó toda su ira sobre su Hijo. Ahora, es fácil, mis hermanos, ver cómo alguien puede ser justo y decir a usted, ok, ahora todos ustedes se van al infierno y su justicia sería perfecta, ¿verdad? Dios sería justo. Si Dios mandara a todos los pecadores, nos mandara a todos al infierno, Él sería justo. Y podemos ver también cómo una persona puede ser el que justifica al decir, ok, no, pues yo soy un Dios bueno y amoroso, entonces todos ustedes vénganse conmigo al cielo. No tienen ninguna deuda para conmigo. Pero, mis hermanos, Dios es el único que puede encontrar la manera de ser ambos. El justo que castiga al pecador, que castiga el pecado en Cristo, y el que justifica al confiar en Cristo. Como dice
Salmos 85, 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Se acuerdan que esta justicia había sido hablada por los profetas en el Antiguo Testamento? Dice, la justicia y la paz se besaron. En la cruz, mis hermanos, esto fue lo que pasó. Albert Midland, un poeta, dice, la justicia perfecta de Dios la testifica la sangre del Salvador. En la cruz de Cristo se aprecia su justicia maravillosa. Gracia, Dios al pecador no podía soltar. Claro que no. Su pecado demanda que ha de morir. Mas en la cruz de Cristo aparece como Dios salva y justo subsiste. El pecado sobre el Señor puesto es, en su sangre la deuda pagada queda, la implacable justicia se cumplió y la misericordia abundante mana ya. El pecador que cree libre está. Puede decir, por mí Cristo murió y la sangre de expiación, mis hermanos, acogiéndose, dice, ella hizo por mí paz con Dios. Ahora, Pablo llega, mis hermanos, al clímax del Evangelio y hace una pregunta. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora, Pablo hace una pregunta retórica con el lector imaginario y pregunta, ¿hay alguien que pueda jactarse en su salvación? O yo me salvé porque yo era una mejor persona que los demás. O porque yo crecí en el Evangelio, porque mis papás me llevaban a la iglesia. ¿Alguien puede decir eso? En el cielo, mis hermanos, no hay nadie que va a llegar en su carrito y decir, yo llegué aquí porque era una buena persona. ¿Hay alguien, Pablo dice, ¿hay alguien que pueda jactarse en su propia justicia? Gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás pecadores. Pablo dice, queda excluida. 1 Corintios 1, 27, 31, leamos. 1 Corintios 1, 27 y 31. Pablo dice, mis hermanos, la razón, a quién es la gloria por lo que nosotros somos. Nos da la razón, quién es el que debe merecer la gloria. Si no, dice que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿quién? Escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nuestra actitud, mis hermanos, si hemos entendido el Evangelio, no debe ser como la del fariseo. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás pecadores. Sino que debe ser como la del publicano. Dios, sé propicio a mi pecador. No hay nada bueno en mí. Soy el más grande de los pecadores, como decía el apóstol Pablo. Y todos los días necesito de tu gracia sobre mí porque no pude salvarme a mí mismo, ni no puedo guardar mi salvación. No hay nada bueno en mí, toda mi justicia proviene de ti. Si no pude ganarme mi salvación por obras, tampoco la puedo sostener por obras. Es solamente por gracia, sola gratia, por gracia solamente, mis hermanos. Es por la ley de la fe, no hay lugar para la jactancia. Ahora, esto es lo que pasa, mis hermanos. Es por eso que el hombre natural, que no conoce a Dios, odia ser justificado gratuitamente. ¿Por qué? Porque él quiere obras, él quiere reconocimiento. Versículo 28 dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, Pablo nos dice, mis hermanos, que ahora somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Ahora, ¿cómo luce la justificación? Para que la entendamos, mis hermanos, se cuenta que en un pueblo había un buen rey. Un buen rey. En ese pueblo también había un cantante que era uno de los mejores cantantes, el mejor cantante del pueblo. Dice que este cantante quería ir a cantar al rey, quería ir a presentarse ante el rey y cantarle, y
y dice que se presentó, pero los guardias lo sacaron, no pudo entrar, no lo dejaron entrar. Entonces él se ve y ve su ropa y dice, no, pues con esta ropa que ando, ¿cómo me van a dejar entrar? Entonces él dice, oh, ya sé lo que voy a hacer. Voy a trabajar trabajaré mucho y voy a almacenar mucho dinero para comprarme las ropas de la realeza y comprarme un caballo blanco para que me dejen entrar. Entonces este hombre trabajó mucho, obró mucho, hizo muchas obras para ahorrar dinero. En fin de un tiempo, cuando ya tenía todo ahorrado, compró sus ropas de la realeza, se compró un caballo y se dirigió al castillo. Cuando va por el camino, mis hermanos, su caballo se tropezó y se cayeron ambos y se enlodó toda su ropa y se queda viendo. El caballo se le dañó una pata, se queda viendo él y queda viendo el caballo y dice, no, pues si antes no me aceptaron cuando andaba con ropa limpia, ¿cómo ahora me van a aceptar? Entonces se va caminando triste, llorando, y de repente se encuentra al príncipe. Se encontró al príncipe y el príncipe era un hombre bueno también como su padre. Entonces le dice el príncipe, le pregunta, joven, ¿por qué está llorando? Entonces el cantante le contesta y le cuenta toda la historia, lo que tenía planificado hacer, y ahora está decepcionado, todo sucio. Entonces el príncipe lo queda viendo y le dice, mira, vamos a hacer algo. El príncipe se quitó su capa, se la puso al cantante y le dice, mira, ahora luces completamente limpio, estás cubierto con mi capa. Ve, preséntate ante el rey. Cuando los guardias de mi padre te vean, te van a reconocer de lejos porque esta capa es muy especial. Entonces dice que el hombre le creyó al príncipe, se fue, dice, se caminó hacia el castillo, y cuando los guardias lo vieron de lejos, reconocieron que era la capa del príncipe. Entonces dice que le abrieron las puertas, lo llevaron de la mano, lo llevaron ante el rey y así pudo cantar delante del rey, mis hermanos. El rey, mis hermanos, lo recibió no porque estaba limpio, sino que porque la capa de su hijo, alguien le había puesto la capa de su hijo, cubrió su suciedad, mis hermanos. Así nosotros, cuando Cristo, mis hermanos, nos cubre de su capa, de su justicia, ahora estamos limpios delante del Padre y ahora podemos, como decíamos, por su sangre tenemos la paz, mis hermanos, y tenemos entrada hacia el Padre. Amén, y podemos cantar. Amén. Esto es lo que dice, mis hermanos, Isaías 61:10, dice, en gran manera, dice, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esta justicia, mis hermanos, había sido predicada en el pasado también. No es algo nuevo que Pablo se está inventando. Entonces, el apóstol Pablo, mis hermanos, cuando personas como los Gálatas fueron justificados por medio de la fe y ahora estaban guardando su salvación por obras, Pablo se enojó tanto, mis hermanos, con los Gálatas, que le llamó Gálatas estúpidos, en otras palabras, Gálatas insensatos. ¿Cómo es que ahora ustedes han sido justificados por la ley, por la fe, y ahora quieren mantener su salvación por obras? Porque estaban queriendo mantener su salvación por obras. Entonces, el querer, mis hermanos, mantener mi salvación por obedecer la ley es un insulto a Dios mismo, ya que Él proveyó el medio de cómo todo ser humano puede ser declarado justo, y es solamente por los méritos de Cristo. Gálatas 5:4 dice, traducción al lenguaje actual, los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Ahora, ¿cuántos quieren dejar de estar unidos a Cristo? ¿Cuántos quieren? Entonces, mis hermanos, debemos todos los días, no solamente confiar, cuando fuimos justificados delante de Dios, que confiamos por fe, debemos seguir confiando todos los días. El Evangelio no solo es para los perdidos. Mi hermano Miguel decía la semana pasada que el Evangelio, mis hermanos, fue predicado. Pablo está hablándole aquí a una iglesia. Todos los días nosotros necesitamos el Evangelio. Ahora, algo que necesitamos aclarar aquí, y es que cuando Pablo dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, no está contradiciendo a Santiago. Santiago 2:24. Veamos qué dice Santiago 2:24.
Santiago 2:24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pablo dice que nosotros somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero Santiago dice que nosotros somos justificados por las obras y no solamente por la fe. ¿A quién le creemos? Digamos, no, pero Pablo era más, el más grande de los apóstoles. En su vista él se veía más pequeño, pero era el más, escribió 13 cartas. No, pero dirían los otros, Santiago era el medio hermano de Jesús. Ese tenía más conocimiento. Pero la respuesta, mis hermanos, es a los dos. Y esto es lo que pasó con Martín Lutero, que cuando él leyó, nació de nuevo leyendo a Pablo, cuando dice que somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. La Iglesia Católica enseñaba de que debían hacer todas estas cosas para ser aceptados delante de Dios, pero cuando Martín Lutero vio, mis hermanos, y leyó de que somos justificados por las obras de la ley, perdón, por la fe, sin las obras de la ley, luego se encontró con este versículo de Santiago, que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Dice Santiago, no lo puedo aceptar. Ahora, Pablo, mis hermanos, está hablando de un tema diferente. Pablo está hablando acerca de que cómo somos aceptados delante de Dios. Santiago, ya lo estudiamos en el estudio que tuvimos de toda la carta de Santiago, Santiago está hablando cómo yo evidencio esa fe que tengo ya estando en Cristo. Y dice Santiago, la forma como yo voy a evidenciar que tengo fe es por las obras que yo hago. Santiago habla acerca, mis hermanos, de que dice, si un hermano tiene necesidad de sustento y de abrigo y otro le dice, hermano, vamos a orar por usted, que el Señor lo bendiga y el Señor le provea. Y dice, ¿y ustedes no le dan lo que necesita? ¿Cómo puede decir que tienes fe? Santiago está hablando acerca de mis frutos ya siendo cristiano. Pablo está hablando acerca de cómo yo soy aceptado ante Dios. No hay contradicción, mis hermanos. Ahora, regresemos otra vez a Romanos 29 y 30. Romanos 29, 30 dice, I can change this. 29, 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora, Pablo, mis hermanos, afirma su punto en el versículo anterior, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Al preguntar, ¿es Dios Dios de los judíos solamente? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? La respuesta, mis hermanos, es que la hace porque si Dios solo justificase a las personas por medio de las obras de la ley, esto significaría que Dios solo es Dios de los judíos, porque solo a ellos se les fue revelada la ley, ¿correcto? Pero si Dios, mis hermanos, y solamente ellos serían salvos, por lo tanto, si Dios hiciera eso, mis hermanos, la salvación sería por las obras de la ley. Si la salvación fuera por obedecer la ley, entonces todos nosotros los gentiles estaríamos fritos. No hubiera oportunidad de salvación para nosotros porque nosotros no recibimos la ley. Pero Dios, mis hermanos, permitió esto. Romanos 11, 31 y 32. Romanos 11, 31 y 32. Dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ¿quiénes son estos? Los judíos. Han sido desobedientes por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia, los judíos. 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A ambos pueblos, mis hermanos, Dios permitió que cayeran en desobediencia para tener misericordia de ambos y que así ninguno se jacte de la presencia de Dios. Yo soy salvo porque yo recibí la ley de Dios. No, todos cayeron en desobediencia por cuanto todos pecados, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Para que Él sea el único, mis hermanos, solamente Dios
sea la gloria y el honor. Ahora, versículo 31 y último. Dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Ahora, Pablo se adelanta, mis hermanos, al lector que podría preguntarle, ok, Pablo, ¿está diciendo que vamos a invalidar la ley por la fe? ¿Está diciendo que Dios se equivocó al dar la ley y que por la ley y que la ley no sirve para nada? Pablo responde, en ninguna manera. La ley es santa, justa y buena y su función principal era y es apuntarnos a Cristo. La ley, mis hermanos, tiene tres funciones. Primera función es servir como espejo. ¿Se acuerdan del versículo 20 de Romanos 3? Dice que por la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, cuando yo veo la ley, los 10 mandamientos, yo puedo ver cuán pecador soy y cuánto me falta poder obedecer a Dios. La segunda función es que sirvió o sirve como freno, como para contrarrestar el pecado. Cuando leemos no adulterarás o no matarás, eso nos ayuda a tener un freno, mis hermanos, con nuestra naturaleza. Pero nadie, mis hermanos, ha podido salvar, la ley no puede salvar obedeciéndola porque nos condena por nuestra débil naturaleza. Nadie puede obedecer la ley porque la terminamos quebrantando. Ahora, viendo la primera y segunda función, servir como espejo y servir como freno, cuando no podemos obedecer la ley tiene la tercera función, que es que nos lleva a Cristo para que podamos ser salvos por Él. Y Pablo nos dijo en Gálatas 3:24 que de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro instructor, nuestro maestro para llevarnos a Cristo, dice, ¿para qué? Dice Pablo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley, no podemos invalidar la ley o desechar la ley. ¿Por qué? Porque la ley es el vehículo que nos lleva a Cristo. ¿Quiero ser justificado? Necesito primero ver qué tan pecador soy. ¿Cómo puedo conocer qué tan pecador soy? Por medio de la ley, dice Pablo, por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Cuando predicamos el evangelio, mis hermanos, si predicamos el evangelio sin predicarle la ley a las personas, estamos predicando un evangelio parcial. Porque las personas necesitan ver primero qué tan pecadores son para que puedan ver qué tan glorioso es el evangelio. La ley, mis hermanos, es el doctor que nos da el diagnóstico y nos dice, tú no puedes salvarte a ti mismo, eres pecador, estás destituido de la gloria de Dios, tus buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios. Si decides confiar en mí, terminarás en condenación, porque por medio de mis obras ningún ser humano será justificado. Pero, si quieres, ven, te voy a llevar a alguien que sí te puede salvar. Alguien que fue el único que obedeció la ley a perfección en tu lugar. Él es el único que te puede librar de la condenación. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Pon tu fe en Cristo y su justicia perfecta, su carácter moral será acreditado a tu cuenta y tu deuda quedará pagada por siempre. Amén. Eso es el evangelio, mis hermanos. El evangelio cuenta cómo Cristo murió para pagar la deuda de la ley que nosotros quebrantamos. No la trató como algo que debía ser ignorado, sino que la pagó completamente. En la cruz Jesús, cuando dijo tetelestai, consumado es, dijo que la deuda había sido cancelada a nuestro favor, mis hermanos. Ahora todos aquellos que aún se hicieron inútiles, como tú y como yo, ahora podemos valernos del hecho de que Cristo ha pagado por nosotros. Jesús cumplió, mis hermanos, perfectamente todos los requisitos de la ley en nuestro lugar. Él cumplió la ley moral, la perfección, los 10 mandamientos. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, se nos acredita su justicia, su rectitud moral, y Dios nos ve, mis hermanos, como si nunca hubiéramos quebrantado ninguno de sus mandamientos. ¿Se acuerdan la capa de su justicia? La capa del príncipe. De esta manera, mis hermanos, el evangelio de la salvación por la fe mantiene la ley, no la invalida, porque sus exigencias más rigurosas que nosotros nunca habríamos podido cumplir han de ser y han sido cumplidas por Cristo. Y ahora, mis hermanos, por su Espíritu que vive en nosotros, Él nos capacita para que podamos obedecer su ley.
Y no la obedecemos para ser justificados, sino la obedecemos por amor a Él. Ahora, ¿qué hago cuando quebranto la ley de Dios? Jesucristo, mi hermano, no solo fue el que nos justificó eternamente, sino que dice que Él está delante del Padre y es nuestro abogado, dice nuestro defensor. Ahora, mis hermanos, cuando tenemos un abogado que es justo y nos justifica delante del Padre, como dijo John Owen, por cada mirada que le des a tu pecado, mira 100 veces a Cristo. No te quedes, mis hermanos, atascado en el remordimiento del pecado. Él es nuestra esperanza, Cristo es nuestra esperanza, Él es nuestra justicia. Así que, como dijo Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, mis hermanos, porque nos vistió con su capa de justicia y ahora podemos cantar delante del Padre y estar en comunión con Él. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos salvaste, nos redimiste de nuestros pecados, Señor, estando en nuestro lodo. Tú nos cubriste con tu manto de justicia, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos estar delante del Padre, Señor. Cuando tú moriste, Señor, el velo se rasgó, simbolizando de que ahora tenemos acceso directamente ante el Padre, Señor. Y que si pecamos tenemos abogados, te tenemos a ti, Señor. Gracias te damos por tu justicia para con nosotros. Tu justicia que fue aplicada a nuestro favor. Te rogamos, Dios amado, que nos ayudes a apreciar ese glorioso evangelio, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a compartir esa gran noticia para con aquellos que están perdidos, Señor, así como nosotros lo estuvimos. Te rogamos, Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así vamos a entrar a las 15 minutos de preguntas y respuestas, mi hermano, si las hay. ¿Todo claro? Okay. ¿Preguntas en la página? Any questions? No. Ok. Entonces, gracias a Dios, mis hermanos, por su palabra, y espero que nuestras vidas hayan sido edificadas, mis hermanos, y que vivamos en esta esperanza del Evangelio, en esta gran verdad de donde Dios nos sacó. Amén. Y así estamos despedidos, mis hermanos, a los amigos que nos ven por la página. Ahí aparece la dirección del lugar donde nos congregamos. Y le voy a dejar sí, entonces vamos a quedar así despedidos, mis hermanos. No se olviden que el miércoles seguimos con la enseñanza del libro de Jueces y que el Señor los bendiga. Amén.